buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Mi nombre es Pablo Landazuri, soy pastor de la Iglesia Reformada Luz de Vida y misionero apoyando también la plantación de iglesias acá en el Ecuador. A propósito, antes de continuar, les recuerdo que tenemos obras aparte de la que se encuentra en el norte de Quito, Luz de Vida, obras en la ciudad de Ibarra, otra obra misionera en el sur de la ciudad y una cuarta en Tumbaco, acá cerca de Quito también. Si tienen pues interés en estas obras, escríbanos eh, a los datos o a las redes sociales que ustedes van a encontrar junto con esta publicación. Estoy con Giancarlos Morán, estudiante del Seminario de las Américas y también licenciado de nuestro consistorio para predicar la palabra. Giancarlos, ¿cómo estás? Gracias, pastor. Bien, emocionado de empezar este podcast y pensativo en el tema que vamos a tocar. Sí, una nueva experiencia para nosotros, pero creo que de mucho valor, porque lo que queremos es ayudar a nuestros oyentes, al pueblo evangélico, y bueno, no solamente al pueblo evangélico, sino a todos los que nos escuchan, a conocer pues precisamente las enseñanzas que vienen de la Biblia, que nosotros consideramos nuestra única fuente autoritativa, ¿no? ¿Verdad? De fe y de práctica. Así es, la palabra de Dios es nuestra única regla y la razón por la cual somos confesionales es porque nuestras confesiones resumen fielmente lo que la palabra de Dios enseña. No están por encima de la palabra, no están al mismo nivel de la palabra está por encima de todas las cosas y el Espíritu Santo es el juez de toda cuestión, pero las confesiones son un fiel resumen que nos ayudan a entender lo que la doctrina bíblica es. Así es, tú mencionas esta palabra importante, confesional, a lo que te refieres, pues tiene que ver con el hecho de que durante la Reforma Protestante del siglo XVI, y bueno, en el siglo XVII se establecieron documentos que resumen las enseñanzas bíblicas, ¿verdad? En nuestro caso, como iglesia reformada, eh, tenemos tres confesiones. Formalmente una confesión, que es la confesión belga de 1561, tenemos el Catecismo de Heidelberg de 1563 y los cánones de Dort de 1618 y 19. Estos documentos les llamamos confesiones, como tú bien decías, porque son un resumen fiel de lo que nosotros vemos enseñado en la Biblia. Importantísimo lo que decías también, la Biblia es nuestra autoridad. Estos documentos son ayudas para nosotros, es nuestra confesión que proviene de la Biblia y en ese sentido pues nosotros suscribimos a ellas. De hecho, nos suscribimos a ellas no para negar la Biblia, sino precisamente porque ellas colocan a la Biblia como el fundamento, ¿verdad? Como la palabra de Dios. Así es, también son como ayudas, son como linderos que nos permiten permanecer fieles en la enseñanza bíblica y no apartarnos. Son unos linderos muy útiles. Exactamente, y la iglesia evangélica necesita recuperar esto. ¿Por qué? Porque no es ajeno a nuestra propia experiencia, tuya, mía y bueno, de muchos tal vez de los que nos oyen, que bueno, si le preguntamos a un cristiano en tu iglesia qué se enseña, ¿no? ¿Qué doctrina enseña? Bueno, muchos van a decir la Biblia, perfecto, amén, estamos de acuerdo, pero ¿qué piensan acerca de la fe? ¿Qué piensan acerca del bautismo? ¿Qué piensan acerca de los sacramentos?
qué piensan acerca de la teología pactual, qué piensan, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que la Biblia enseña. Bueno, nos vamos a topar con que hay diferentes respuestas. Y el gran problema está que cuando una iglesia no es confesional o no se identifica como confesional, que eso quiere decir que no escribe sus confesiones y no las defiende, estamos en manos de simplemente el pastor de turno. Y eso nos ha pasado. Un día un pastor se para en un púlpito y dice una cosa, el siguiente domingo dice otra cosa, el tercer domingo otra cosa. Un día las cosas se hacen de una manera, otro día se hacen de otra manera. Precisamente para evitar eso, tenemos confesiones de fe que nos permiten estar enfocados en lo que entendemos, viene de la palabra de Dios y en consecuencia pues podemos nosotros tener mayor foco, luz, guía para ministrar al pueblo de Dios. Así es. Correcto, y con esa introducción entonces vamos a hacer uso precisamente del Catecismo de Heidelberg. ¿Te acuerdas tú quién lo escribió? Claro que sí, el Catecismo de Heidelberg principalmente fue escrito por Zacarías Ursino y Caspar Oleviano, que fueron dos pastores reformados del Palatinado y encomendados a escribir este catecismo justamente porque los jóvenes necesitaban instrucción, necesitaban conocer cuáles eran las verdades que creían y que confesaban como creyentes reformados. Y pues el catecismo significa instrucción, básicamente viene de una palabra griega, instrucción oral, y la iglesia siempre ha tenido catequesis. Desde el Antiguo Testamento Dios dice a su pueblo que deben enseñar las verdades bíblicas y la ley de Dios a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Siempre ha sido una práctica cristiana. En el Nuevo Testamento es más claro. La palabra, de hecho, catequeo aparece en Lucas 1:24, entonces es bíblica, y catecismo pues es una instrucción para ayudar a los jóvenes y a las personas en general a entender las verdades fundamentales de la fe. Es bien importante también, así que si usted es de estas personas, ¿no?, que piensan que cuando oyen la palabra catecismo se asusta porque usted piensa que le están llevando a la Iglesia Católica Romana, pues sepa que esa reacción es innecesaria. Un catecismo es simplemente una instrucción, y una instrucción en este caso bíblica. El problema no es con un catecismo, el problema que nosotros los evangélicos tenemos es con los catecismos equivocados, con los catecismos que no enseñan la palabra de Dios. Pero si un documento como un catecismo de Heidelberg y muchos otros que hombres evangélicos han producido a través de la historia, si estos son bíblicos, amén, son ayudas para la instrucción de nuestro pueblo. Así que no le tengamos miedo a esto y más bien hagamos uso de esto, Biblia en mano y comprobando las verdades pues que estos catecismos enseñan, ¿verdad? Entonces, el catecismo de Heidelberg está dividido en tres partes. La primera parte nos habla del pecado y la miseria del hombre. La segunda parte nos habla de cómo nosotros podemos ser liberados del pecado y de esas miserias. Y la tercera parte nos habla de la gratitud que el hombre salvado, redimido, pues le debe a Dios y cómo mostrarle esa gratitud. Estos tres temas muy importantes, ¿no? Y bueno, hoy tenemos el deseo de iniciar con la pregunta 1, que creo no vamos a poder siquiera cubrir en totalidad. Vamos a ver hasta dónde llegamos dependiendo del tiempo. La primera pregunta, Giancarlos, es esta. ¿Cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Una pregunta muy importante. Y de hecho, esta palabra, ¿no?, consuelo, creo que abarca el tema de todo el catecismo de Heidelberg, porque ha sido llamado el catecismo del consuelo. Y lo que el ser humano necesita más desesperadamente es consuelo, porque después de la caída de Adán quedamos sumergidos en un estado de pecado y miseria, bajo la ira y maldición de Dios. Y si no tenemos consuelo, vamos a vivir como desventurados, como miserables,
Así que es importante la idea del consuelo. Yo digo, es importante dos cosas aquí. Uno, definamos consuelo. ¿Qué es lo que quiere decir la palabra consuelo? Bueno, la palabra consuelo básicamente es un alivio, ¿no? Consolar a alguien consiste en darle alivio. Y una persona necesita alivio, ¿por qué? Porque está sufriendo, porque enfrenta miserias, porque enfrenta dolor, porque enfrenta dificultades. Ahora, la Biblia, ¿qué tiene que decir acerca de este dolor, miseria, culpa y todos estos problemas? ¿De dónde nace esto? ¿Qué nos dice la Biblia con respecto al origen de estas miserias? Sí, la palabra de Dios nos enseña que cuando Adán y Eva cayeron, esto está en Génesis 3, sintieron vergüenza porque sabían que estaban desnudos, pero ahora con una perspectiva distinta, ya como criaturas caídas, no como criaturas en una justicia original. Y pues aparte de esa vergüenza, sintieron miedo, temblando, huyeron de la presencia de Dios. Y es lo mismo que hacemos todos. Esa es una prueba de que somos hijos de Adán y Eva, porque hacemos lo mismo que nuestros padres. Tenemos vergüenza cuando pecamos y huimos de la presencia de Dios temblando. Y obviamente las consecuencias fueron progresivas, cada vez de mal a peor. Adán y Eva no solo que empiezan a huir de la presencia de Dios, sino que luego ya empiezan a culpar a terceros en lugar de asumir su responsabilidad. Y si no fuera por la gracia de Dios que interviene, sabríamos que la historia sería distinta. Así es. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué es que cayeron Adán y Eva? Bueno, tenemos que irnos incluso más atrás. En Génesis capítulo 2, desde el versículo 15, después de que Dios creó todas las cosas y las creó buenas y buenas en gran manera, es decir, el hombre fue creado justo, santo, bueno por Dios. Les dice esto, que la teología pues reformada va a llamar el pacto de obras. Dice lo siguiente, Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Este es el mandamiento que violaron Adán y Eva. En Génesis 3 leemos que la serpiente astuta se acercó a la mujer, torciendo la palabra de Dios, tentó a la mujer, quien de su propio deseo torcido, de su concupiscencia, decide pues hacer caso a esa tentación, a esa invitación de la serpiente, insisto, torciendo la palabra de Dios. La serpiente le dice, no vas a morir. Dios ha dicho que vas a morir. No vas a morir. Al contrario, si tú comes de ese fruto que Dios te dice que no, tú vas a ser como Dios. Tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Vas a saber el bien y el mal. Eva cae en esta tentación de querer ser como Dios y efectivamente desconfiando de Dios, desobedecen a Dios y a partir de ahí todo hombre, toda mujer nace muerta, tal como el versículo 17 de Génesis 2 nos lo recuerda. El ser humano más bien quiero decir, nace muerto, nace en sus delitos y en sus pecados, representado por Adán, y luego pues nosotros no somos más que confirmar ese pecado a través de nuestra vida. Y ese pecado entonces nos hace culpables frente a Dios y nos hace vivir una serie de miserias, y por esas razones que necesitamos alivio, por esas razones que necesitamos consuelo. Y así es como empieza en nuestro catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu consuelo tanto en la vida como en la muerte? Ahora surge otro tema. Necesitamos consuelo debido al pecado, debido a las
miserias del pecado, pero esta pregunta presupone algo más. Presupone el hecho de que toda persona busca consuelo. Y ahí viene otro gran problema. No todo el mundo busca el consuelo en el lugar correcto. Así es. De hecho, uno de los autores más antiguos, ¿no? Después de la época de los apóstoles, Agustín de Hipona, él decía: este fue mi pecado, Señor, que yo te buscaba no a ti, y no buscaba el consuelo en ti, por decirlo así, sino que lo buscaba en las criaturas que tú hiciste, en lugar de buscarlo en ti. Y ese es nuestro problema, ¿no? Dios nos ha hecho para Él, nuestros corazones van a estar inquietos hasta que descansemos en Él, y Él finalmente es nuestro consuelo, el consuelo supremo que tanto anhelamos. Pero cuando buscamos este consuelo, tal vez en nuestra pareja, en nuestro cónyuge, en nuestros padres, en nuestros hijos, en nuestros estudios, en nuestra carrera, vamos a sentirnos igualmente miserables, vacíos. Ayer conversaba con un hermano de la iglesia en Tumbaco y él mismo expresaba esta realidad. Él decía: las cosas, las circunstancias solo te hacen sentir vacío. Y justamente meditábamos en que Dios es el único consuelo y es todo lo que necesitamos para que ese vacío se llene con la presencia de Dios. Exactamente, y de manera más específica, ese consuelo puede ser encontrado únicamente obviamente en Dios, pero de manera específica en nuestro fiel Salvador Jesucristo. Nosotros somos pecadores, somos descendientes de Adán, necesitamos de un Salvador. El problema es que mucha gente piensa que no necesita un Salvador. Hay gente que piensa que puede salvarse por sí misma. O hay gente que busca salvación en otros lugares, como tú lo expresabas, ¿no? La gran invitación del Evangelio es Cristo, es venir a Él, que es el único que nos puede dar salvación. Ya vamos a entrar a eso un poco más adelante, pero fíjate que la pregunta otra vez: ¿cuál es tu consuelo? Ya hemos hablado del consuelo, pero fíjate el adjetivo adelante de consuelo: tu único consuelo. Que hay un único consuelo, no hay muchos consuelos, aunque nosotros pensemos que hay muchos. Hay gente que se consuela en el alcohol, hay gente que se consuela, como tú decías, en relaciones, cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un único consuelo. Es incomparable el consuelo que Cristo nos puede dar. Y ya vamos, insisto, a ver en qué consiste ese único consuelo. Pero aparte, es un consuelo que debe expresarse en la vida y en la muerte. Es decir, es un consuelo que abarca absolutamente toda la expresión, toda la extensión de la vida humana, o ¿qué diríamos? De la existencia humana, si es que ese tal vez es un mejor término. Porque ese consuelo lo podemos experimentar aquí y también lo podemos experimentar una vez que pasemos de este mundo. Los cristianos tenemos consuelo no solamente porque aquí tenemos comunión con Dios a través de Cristo, sino porque tenemos la gran esperanza de que vamos a vivir en una tierra nueva. Que muertos, aunque físicamente por un momento, nunca vamos a morir, porque el cristiano está unido al Señor Jesucristo, quien resucitó de los muertos. Y bueno, de alguna manera nos estamos adelantando a un montón de temas acá, pero esa es la pregunta: ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? ¿Qué, o mejor dicho, quién, anticipándonos a la respuesta, te puede dar un consuelo tan grande, que es único y que abarca toda tu vida e incluso lo que pase después de tu muerte? Bueno, la respuesta, ¿cuál es, Jan? Sí, la respuesta es que yo, con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo. Exactamente. Fíjense esta maravillosa respuesta que tiene una serie de enseñanzas bíblicas. Primero, y vamos a lo central, ¿cuál es ese único consuelo? Es este: que yo
ya no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador, Jesucristo. Así es. Tan importante entender esto. Y aunque suene esto para los oídos modernos, pues suele ser un poco duro. Oídos modernos que tendemos a exaltar la humanidad, ¿no? El humanismo, que estamos tan llenos de nosotros mismos. Nos suena extraño decir que yo soy consolado cuando yo dejo de pertenecerme. Si lo que diría el hombre moderno, ¿no? La mujer moderna, el hombre, la mujer alejada de Dios diría, si lo que yo tengo más importante soy que yo mismo, ¿no? Bueno, el Evangelio nos dice que no es así. El problema que nosotros tenemos es el pecado y ese pecado reside en nuestro corazón. Y mientras nosotros sigamos perteneciéndonos a nosotros mismos o pensando que nos pertenecemos a nosotros mismos, estamos viviendo lo que Eva quiso hacer cuando cayó, autónoma y ser como Dios. Nosotros queremos ser como Dios, ser independientes, no depender de Dios, no depender de su palabra. Renegamos de ser criaturas de Dios y por eso es que enfrentamos pecado, miseria y culpa. El Evangelio, en cambio, viene y nos dice, no, deja de verte a ti mismo como tuyo y al contrario, disfruta del consuelo y de la bendición, o esta palabra bíblica, bienaventuranza o felicidad, perteneciendo a Dios, perteneciendo a tu fiel Salvador Jesucristo. El consuelo no está en nosotros. El consuelo no está en exaltarnos a nosotros mismos y buscar lo que nosotros queremos muchas veces, informados por nuestros deseos y pensamientos egoístas, sino más bien fuera de nosotros. Nosotros nos pertenecemos, los cristianos, a nuestro fiel Salvador Jesucristo. Así es, y sería aumentar nuestra miseria si nosotros descansamos en nosotros mismos, en nuestro ser caído, en nuestros esfuerzos inútiles, en nuestras disciplinas imperfectas. No podemos obtener consuelo en eso. Simplemente la angustia crece, la miseria crece, lo que necesitamos está fuera de nosotros. Así como la salvación está fuera de nosotros, el consuelo está fuera de nosotros. No depende de nosotros ni de lo que podamos hacer. Y este es otro tema, ¿no? Que el ser humano no puede consolarse a sí mismo. Muchas veces vivimos como que todo depende de nosotros, así que yo me voy a salvar a mí mismo, yo me voy a confortar a mí mismo, yo me voy a ayudar a mí mismo, ayúdate que te ayudaré, dicen algunos, pero no, el consuelo está en Dios. Solo Él puede consolarme, solo Él puede ayudarme, solo Él puede salvarme. Exactamente, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. El apóstol Pablo lo pone así en 1 Corintios capítulo 6, empezando si quieren desde el versículo 12, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Todo esto en el contexto de este llamado de glorificar a Dios con nuestro cuerpo también. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esta es la realidad del cristiano, porque estamos unidos a Él. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y este es el versículo que nos interesa. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois
vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cristiano, todo aquel que se considera cristiano tiene que entender esto. No solo que ahora se va a ir al cielo, que es parte de la promesa del Evangelio, pero no es todo el Evangelio o la promesa del Evangelio. El cristiano deja de pertenecerse a sí mismo para pertenecer a Dios y en consecuencia vivir de una manera distinta para Dios y no para sí mismo en primer lugar. Y este es un tema que todos los cristianos tienen o debemos reflexionar en profundidad, porque tendemos a olvidarnos de esto y tendemos a caminar nuestra vida cristiana sin pensarlo, pensando que nosotros somos nuestros, que nosotros tenemos el derecho de decidir qué hacer y qué no hacer, en lugar de entender que nosotros hemos sido comprados por precio y que en consecuencia debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Así es, el mundo dice, tú eres el capitán de tu propio destino, tú eres el dueño de tu vida, tú escribes tu propia historia, pero la Biblia dice, tú no te perteneces a ti mismo, Cristo es tu dueño. Cuando decimos, ¿no?, que Cristo es mi Señor, lo que queremos decir es que Él tiene absoluto señorío sobre nosotros. Somos sus esclavos por amor. Y alguien dijo una vez, la perfecta libertad consiste en ser esclavos de Cristo, esclavos por amor. No porque tenemos miedo a las consecuencias, sino porque Él ha dado su sangre por nosotros. Romanos 14:8 también dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Y esta gran realidad y este gran efecto tiene una causa, que es con el que queremos terminar y con el cual también queremos seguir en el capítulo siguiente que vendrá más adelante. ¿Qué es lo que hizo entonces nuestro fiel Salvador Jesucristo? Él nos libró del poder del diablo. Tenemos que entender los cristianos que después de la caída de Adán y Eva, Satanás empezó a gobernar en el corazón del hombre. Desde ese momento el hombre no pudo hacer nada más sino pecar. Y por eso es que necesitamos a un Salvador. Bueno, Cristo vino a hacer precisamente eso, a librarnos del poder del diablo, a darnos perfecta libertad, una libertad que no es libertinaje, sino una libertad sujeta a nuestro nuevo dueño, el Señor Jesucristo, que de manera más específica hizo esto, satisfizo enteramente con su preciosa sangre por todos mis pecados. Palabras muy importantes, elegidas con muchísimo cuidado. Satisfaciendo con su preciosa sangre por todos mis pecados. ¿Qué es esto de satisfacer? ¿Satisfacer a quién? ¿Quién es el que reclamaba justicia? ¿Quién es el que reclama que se haga perfecta justicia? ¿Quién es el que necesita ser satisfecho? O mejor dicho, ¿de quién es la ira que necesita ser satisfecha por nuestros pecados? La respuesta bíblicamente y claramente es Dios, porque contra Él hemos pecado, a Dios hemos ofendido y justamente Él necesita que se haga justicia, porque no es posible que las criaturas que Él hizo con tanto amor y cuidado se rebelen contra Él y pequen contra su suprema majestad. Es maravilloso pensar que Dios mismo es el que entrega a su Hijo se ofrece para precisamente resolver el problema más grave que los seres humanos tenemos, nuestro pecado. Y es el Padre el que, bueno, Dios mismo, para decirlo de una manera más fiel, Dios mismo es el que requiere justicia, demanda justicia,
pero Dios mismo es también el que se entrega a través de la segunda persona de la Trinidad encarnada para pagar por nuestros pecados. Queridos hermanos, el Señor Jesucristo fue a la cruz por los que creemos en Él para conseguir salvación perfecta. Enfrentó la ira de Dios, enfrentó los terrores del infierno, podríamos decir, de alguna manera en la cruz, para que los que confiamos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados podamos entonces decir que nosotros tenemos un único consuelo tanto en la vida como en la muerte. Y que a pesar del pecado con el que nacemos, a pesar del pecado que hemos cometido, a pesar de nuestras debilidades y las miserias que hemos enfrentado en la vida, podemos vivir con alivio, porque tenemos un Salvador a quien pertenecemos a través de la fe solamente. Amén. Y es hermoso saber que Cristo es nuestra perfecta satisfacción, nuestra redención y nuestro único consuelo tanto en la vida como en la muerte. Y bueno, vamos a quedarnos ahí por ahora, por cuestiones de tiempo, pero muchas gracias, Pastor Pablo, por esta conversación, este tiempo de meditación en el único consuelo del ser humano. Y pues gracias también a todos los oyentes. Esperamos que el Señor pueda edificarlos con este podcast y estén pendientes para nuevos episodios, nuevas noticias, y pues deseamos que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias, Giancarlos. Y bueno, vamos a recordar siempre, como dice Pedro en su primera epístola, en el versículo 1, desde el versículo 18, ¿no? Sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como Cordero sin mancha y sin contaminación. Él es nuestro Salvador perfecto. Recuerden entonces, queridos, si están buscando una iglesia, si no pertenecen a una iglesia, pues hay opciones. Tenemos la Iglesia Reformada Luz de Vida en el norte de Quito, la Misión Reformada del Sur, efectivamente por el sector de Chimbacalle, y tenemos la Misión Pacto Eterno en Ibarra y la Misión Reformada Tumbaco también. Pónganse en contacto y estaremos muy felices de recibirles. Que el Señor les bendiga.